El último hombre sobre la Tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente, llaman a la puerta. Estas dos frases, escritas por el autor estadounidense Frederick Brown en 1948, forman una de las historias de terror más cortas jamás escritas. La clave de esta historia es la forma en la que utiliza uno de los miedos primordiales del ser humano, el temor a no estar solo. En este caso, la idea tiene un tamaño enorme, pero podemos simplificarla. Imagina que estás en tu casa, a solas. Es invierno, así que enciendes un calefactor y te encierras en tu cuarto para resguardarte del frío. De repente, aunque sabes que no hay nadie más en tu casa, alguien llama a la puerta. La soledad puede dar miedo, pero tener compañía cuando no la esperamos da mucho miedo. Este temor a no estar solo aparece en muchos ámbitos, pero creo que el más universal, y nunca mejor dicho, es el temor a que la humanidad no esté sola en el universo. Al fin y al cabo, supuestamente el universo es infinito y se encuentra en constante expansión, así que parece muy improbable que la Tierra sea el único planeta en el que existen formas de vida. El hecho de que la humanidad aún no haya encontrado civilizaciones alienígenas se conoce como la paradoja de Fermi, pero eso es tema para otro vídeo, porque este vídeo trata sobre por qué pienso que Minecraft es, o puede ser, terrorífico. Pero antes de continuar, dejadme 30 segundos para contaros que gracias al gran apoyo que me dais, Dungeon Fell ha querido patrocinar este vídeo. Dungeon Fell es un juego roguelike táctico de combates por turnos basado en equipos en el que cada partida es diferente. La verdad es que no conozco muchos roguelites en los que los combates sean por equipos, así que puede resultar interesante para los fans del género. Salió ayer en Steam y podéis visitar su página desde el enlace que encontraréis en la descripción. Y ahora, volvamos con el vídeo. Todo el mundo conoce Minecraft, es el juego más vendido de la historia y uno de los más jugados. Aún así, si hay alguien que ha escuchado hablar de él, pero nunca lo ha visto o jugado, en resumen, Minecraft es un juego de supervivencia en el que puedes destruir y construir casi todos los bloques que forman el mundo. Esta mecánica se une a otra que es incluso más impresionante, el tamaño del propio mundo. En principio, los mundos que Minecraft genera son aleatorios e infinitos. Ningún jugador ha creado nunca el mismo mundo que otro. Por lo tanto, la experiencia de cada jugador es única. Algo que no mucha gente sabe es que la infinitud de los mundos de Minecraft tiene letra pequeña. Aunque es verdad que pueden generarse infinitamente, si andamos durante meses o usamos comandos para desplazarnos 30 millones de bloques en cualquier dirección, llegaremos a unos límites del mundo que los jugadores no pueden atravesar. En la práctica, esto no tiene ninguna importancia porque es imposible que alguien se tope con estos límites de manera fortuita, pero está bien saberlo. Entonces, ¿qué tienen en común el universo y Minecraft? Pues que ambos son infinitos, o casi infinitos, y se generan proceduralmente. Para una persona normal, esto puede parecer algo asombroso. Los fans de los videojuegos de hace 20 años ni soñaban con explorar un mundo prácticamente infinito donde poder destruir y construir a su antojo. Pero recordemos la historia que he mencionado al principio del vídeo, en la que el último hombre sobre la faz de la Tierra descubre que no está solo. He jugado Minecraft durante mucho tiempo, pero la mayor parte de ese tiempo lo he pasado con otras personas. Cuando era pequeño, antes de poder permitirme comprar una cuenta de pago, jugaba a servidores piratas con mis amigos. Hace poco, intenté entrar en el que era nuestro favorito, pero parece que ya no está activo. Por suerte, tengo vídeos grabados de aquella época. Aquí, por ejemplo, intentaba que otro jugador del servidor cayese en una trampa que había preparado. Vete a saber por qué. A raíz de este vídeo, aproveché para visitar algunos servidores de Minecraft con pocos jugadores. Ver construcciones vacías, algunas vandalizadas, otras sin terminar, me hizo sentir como si estuviera explorando las ruinas de una civilización desaparecida. ¿Dónde estarán ahora las personas que vivieron aquí? ¿Recordarán siquiera sus obras? Lo que quiero decir con esto es que al principio nunca jugaba Minecraft solo. Siempre había gente a mi alrededor, ya fueran amigos o enemigos, con los que interactuaba. Cuando empecé a jugar solo, todo parecía vacío. Si no escuchaba música o veía algún vídeo mientras jugaba, me sentía un poco incómodo. Algo en mi cabeza me decía que tuviera cuidado, que quizá no estaba solo. El fenómeno más parecido que se me ocurre es la extrañeza que sentimos cuando visitamos un lugar que suele estar lleno de gente cuando está vacío. Un espacio liminal, si queréis llamarlo así. La generación aleatoria de mundos de Minecraft no ayudaba a reducir esa sensación. Por pura probabilidad, a veces en el mundo ocurren cosas que parecen obra de una mano humana, pero que no lo son. Prueba de esto son las Farlands, o tierras lejanas, unos accidentes geográficos debidos a fallos de generación que fueron eliminados del juego hace años. Aún así, no puedo dejar de pensar en que si el mundo que genera Minecraft es infinito, nadie puede asegurarme que no voy a encontrar nada que no pueda explicarse racionalmente.
Fruto de este mismo razonamiento, nació en 2010 la leyenda de Herobrine. Un usuario publicó en el foro 4chan que había tenido un encuentro con otro jugador en su mundo local. Decía que este jugador tenía el aspecto normal del personaje jugable de Minecraft, pero con los ojos blancos, y que aunque lo perseguía, no podía alcanzarlo nunca. Además de este supuesto jugador, también vio construcciones extrañas que jamás había visto en el juego, como pirámides de arena en el mar y túneles de 2x2 en las minas. Al intentar preguntar sobre este asunto en los foros de Minecraft, alguien llamado Herobrine había eliminado sus publicaciones y le había enviado un mensaje diciéndole que se detuviera. Pronto descubrió que este nombre de usuario era el que usaba el hermano de Notch, el creador de Minecraft. Para confirmarlo, contactó personalmente con él, y este le respondió que su hermano había muerto. La publicación iba acompañada de esta imagen, en la que se puede ver, entre la niebla, una figura tenebrosa que observa al jugador. Evidentemente, esta historia es inventada, pero eso no es lo importante. La figura de Herobrine es la personificación del miedo a no estar solo de algunos jugadores de Minecraft. Su existencia es la prueba de que mi inquietud no es extraña y de que hay más gente como yo, y eso me tranquiliza. Herobrine, por definición, es una leyenda urbana. Quizá incluso podría considerarse un críptido de internet, pero a diferencia de otros críptidos como el Bigfoot o el chupacabras, cuya existencia no podemos provocar, Herobrine sí puede existir si lo deseamos, o al menos una simulación de lo que sería realmente. A raíz de la popularización de su historia, muchos programadores empezaron a crear mods para Minecraft que introducían a este personaje en los mundos de los jugadores. Personalmente, esto me resulta fascinante, así que quise vivir esta experiencia en mis carnes para hablar de ella en este vídeo. Instalé el mod que más me convenció y creé un nuevo mundo. Durante la primera hora no vi nada fuera de lo normal. Me dediqué a buscar un lugar donde hacer mi casa y a conseguir recursos, y nadie me molestó mientras duró el proceso. Incluso visité minas oscuras a propósito para ver si ocurría algo, pero no pude forzarlo. Siendo totalmente sincero, llegué a pensar que había instalado mal el mod. Sin embargo, pronto me topé con algunas cosas extrañas que me indicaron que Herobrine estaba en mi mundo. Primero, un bosque de árboles sin hojas, y poco después, un cartel cerca de mi casa en el que ponía basta. No mucho más tarde, volviendo sobre mis pasos en un túnel, Herobrine hizo acto de presencia. Desde ese momento, sus apariciones fueron más comunes y la tensión se fue perdiendo poco a poco. En una ocasión, se manifestó tras una de las ventanas de mi casa y no se marchó hasta que dejé de mirarlo. Este encuentro fue particularmente siniestro porque, al contrario que las otras veces, Herobrine me mantuvo la mirada y no desapareció nada más verlo. Sentí como si me estuviera desafiando, y quizás suene estúpido, pero me dio cierto miedo acercarme a él. La verdad es que tener a Herobrine en el juego fue bastante menos incómodo de lo que imaginaba. Como pasa habitualmente, el desconocimiento genera un mayor terror que la concreción. Tener la sensación de que alguien te observa es mucho peor que ver a Herobrine delante de ti, sobre todo si sabes que está ahí gracias a un mod. Curiosamente, no es necesario usar mods si queremos hablar de miedo en Minecraft, porque el juego contiene por defecto algunos elementos bastante inquietantes. Basándonos solo en su estética y su jugabilidad, lo fácil es pensar que Minecraft está dirigido a gente muy joven, adolescentes principalmente, algo que no es cierto del todo. Hay muchos niños y niñas que juegan a Minecraft, pero según Helen Chang, la jefa de Mojang Studios, el jugador medio de Minecraft tiene 24 años. Sabiendo esto, entiendo mejor a los enemigos que han añadido en sus últimas actualizaciones, pero será mejor empezar por el principio. Una de las criaturas más famosas de Minecraft es el Enderman, un ser alto y delgado que nos atacará con extrema violencia si lo miramos fijamente. Esta mecánica es bastante sorprendente, sobre todo si comparamos el comportamiento del Enderman con el del resto de los enemigos del juego. El Enderman, tanto por su nombre como por su forma de actuar, recuerda a Slenderman. El primer juego de este personaje mítico del terror en internet fue publicado en 2012, aproximadamente un año después de que el Enderman fuera introducido en Minecraft. No obstante, la webserie Marvel Hornets, con la que Slenderman ganó mucha popularidad, empezó a subirse a YouTube en 2009, así que no podemos descartar que Notch se inspirara en él para crear al Enderman. Viajando 9 años al futuro, llegamos al nacimiento del Warden, que para mí es el elemento más aterrador de Minecraft con diferencia. Este enemigo, que aparece en zonas oscuras en lo más profundo de las minas, es ciego, así que se guía por el sonido que hacen los jugadores. Para evitarlo, hay que moverse sigilosamente, intentando no hacer ruido. Si nos descubre, unos bloques presentes en la zona nos dejarán casi ciegos y deberemos huir de él como podamos. Esto genera unas situaciones propias de un juego de terror, y no estoy exagerando. Aquí, el Warden estaba a un palmo de distancia, olfateándome, y creía que si me movía, me mataría. Además, dio la casualidad de que me giré y descubrí que tenía compañía. El arquetipo de monstruo que seguía por el sonido es muy propio del género de terror.
En el mundo del videojuego, diría que el chasqueador de The Last of Us es su mayor representante. En el mundo del cine, en cambio, me decantaría por el ángel de la muerte de Un lugar tranquilo. Y hablando de arquetipos de monstruo, uno de los que más me aterra, sin duda alguna, es el que solo se mueve cuando dejas de mirarlo. Este es el caso del Creaking, o Crepitante, la última criatura hostil añadida a Minecraft. Podemos encontrarlo por las noches en el Jardín Pálido, y nos perseguirá muy rápidamente si no mantenemos los ojos puestos en él. Más allá de esta mecánica, el Crepitante consigue dar miedo por la velocidad a la que se mueve y por los ruidos que emite al hacerlo. Aunque hay muchos seres que siguen esta misma línea en la cultura popular, creo que lo justo es darle protagonismo a los ángeles llorosos de la serie Doctor Who. Recuerdo ver en la tele un episodio en el que aparecían cuando era pequeño, y tenerlos grabados a fuego en la mente durante años. Incluso hoy en día, cuando los veo, me siguen dando miedo. Minecraft es un juego para todos los públicos, y por eso creo que desde Mojang intentan ofrecer cierta variedad en sus contenidos. Además, los jugadores más veteranos seguramente estén tan cansados de experimentar las mismas situaciones una y otra vez que el terror es una buena forma de escapar de la repetición. En mi opinión, espero que sigan por este camino. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, échale un vistazo a los enlaces de la descripción y déjame en los comentarios la situación más inquietante que has vivido jugando Minecraft. Hasta la próxima.